Los alienígenas Kree crearon una raza de sirvientes guerreros superpoderosos con los primeros humanos, y luego abandonaron sus planes para esos súbditos, pero dejaron tras ellos a una tribu reducida, los Inhumans. Estos se asentaron en una isla del Atlántico Norte llamada Attilan y desarrollaron una cultura y tecnología a un ritmo asombroso, ocultos del resto del mundo. El genetista Inhuman, Randak, creó una sustancia llamada terrígeno que aceleraba los avances genéticos, por lo que se sumergió en la niebla terrígena y desarrolló poderes mentales avanzados, y poco tiempo después otros Inhumans hicieron lo mismo y cada uno desarrolló un conjunto de distintos poderes. Los Inhumans se mantuvieron aislados hasta el siglo XX, cuando los peligros que amenazaban al mundo los obligaron a unirse a equipos como los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y los X-Men, pero incluso cuando se supo de su existencia mantuvieron la distancia. Años más tarde, el rey de los Inhumans, Black Bolt, trasladó a Attilan al área azul de la luna, que estaba llena de aire, y durante un tiempo el líder Kree, Ronan el Acusador, los esclavizó ahí y los usó como ejército contra los Shi'ar. Black Bolt venció a Ronan en combate singular y los liberó, pero los Inhumans lo exiliaron junto con el resto de la familia real, pues no querían cambiar a un rey por otro, pero aún así Black Bolt volvió a liderarlos. Antes de la invasión secreta, los Skrulls secuestraron y reemplazaron a Black Bolt, pero a su regreso el original separó a Attilan de la luna y la convirtió en una nave espacial y llevó en ella a los Inhumans al espacio, quienes destruyeron lo que quedaba del ejército Skrull que había atacado la Tierra y luego devastaron las naves Shi'ar que les disparaban. Se abrieron paso hasta el Imperio Kree y Black Bolt se convirtió también en su rey y lideró a su pueblo contra los Shi'ar en la Guerra de los Reyes. Mientras vencían los Kree, Black Bolt se perdió en una confrontación final con Vulcano, el emperador Shi'ar, que regresó y afianzó su poder sobre las 5 tribus Inhumans de la galaxia al tomar una esposa en cada una. Los Inhumans volvieron a la Tierra y colocaron a Attilan flotando sobre Nueva York, y cuando Thanos invadió la Tierra atacó a Attilan para obligar a los Inhumans a entregarle a su hijo Tane, descendiente de los Inhumans. Black Bolt derrotó a Thanos con su grito poderoso y al hacerlo aniquiló a Attilan, y por eso activó la bomba terrígena que transformó en Inhumans plenos a todos los habitantes terrícolas con genes Inhumans. Muchos de los nuevos Inhumans, llamados Neo-Humans, llegaron a la ciudad caída de la nueva Attilan, situada entonces en el río Hudson, mientras los originales debían protegerlos tanto de enemigos humanos como de Lash, sacerdote supremo de la otra ciudad Inhuman llamada Oroyan, que perseguía a los Neo-Humans por creerlos indignos. La nube terrígena que creó la bomba dañó a los mutantes, lo que provocó un conflicto entre ellos y los X-Men, que acabó cuando Medusa destruyó la nube. Al final, los Inhumans fundaron una nueva ciudad en la luna llamada Nueva Arctilan y se enfrentaron a la mayor amenaza de su historia cuando la atacó el Imperio Kree y los mató casi a todos. Definitivamente uno de los equipos de héroes más interesante y grande del mundo Marvel. ¿Conocían la historia de estos espectaculares Inhumans? Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia y nos vemos muy pronto con más de nuevos equipos increíbles del universo Marvel.